figura lo que tengo es nuevamente el caso en que grafico la temperatura contra el volumen en el eje vertical y lo que me genera son curvas asociadas a la presión, son estas líneas rectas, que son las curvas isobáricas, ¿verdad? Entonces, para gas ideal ustedes ya han trabajado. Entonces, en un gas, la característica es que si es gas ideal, las partículas no interactúan. Puede ser que de alguna manera quiero modelar algo y las partículas van a interactuar de algún modo, puede ser por su carga eléctrica o puede ser que las partículas tengan momento dipolar, eléctrico o magnético. Entonces, si ellas interactúan, pues sus posiciones estarían cambiando. El detalle es que en un gas no sabes dónde están localizadas las partículas, están tan separadas entre ellas que no sabes dónde están localizadas. El caso extremo al gas es el sólido. En el sólido, por ejemplo, acá en la figura superior derecha tenemos unas cajas cúbicas y en los vértices de los cubos hay unas partículas. Supongamos que esos cubos tienen de arista una distancia d. Esa distancia es la misma para todas las aristas. Entonces, si ustedes pudieran conocer, si ustedes quieren saber cuál es el potencial total que siente la partícula que está acá en el centro, donde estoy poniendo el cursor, si ustedes quieren saber cuál es el potencial total, lo que tendrían que hacer es calcular el potencial debido a la partícula de arriba más el potencial de esta partícula con la partícula de abajo, más el potencial de esta partícula con la que está a la izquierda, más el potencial de esta partícula con la que está a la derecha, más el potencial de esta partícula con la que está enfrente, más el potencial de esta partícula con la que está atrás. Si pueden caracterizar ese potencial total sobre esta partícula, llamémosla iésima, les va a dar una cierta función, un cierto número. Todas las distancias están fijas. Entonces ahora yo me cambiara de átomo y me pongo, digamos, en que está, no estoy poniendo el cursor. Y esta red cristalina es muy grande, ¿no? Es un arreglo muy grande. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería la interacción que siente esta partícula? ¿Qué harían? ¿Cuál sería la interacción? ¿Qué diferencia habría entre esta partícula y la que está junto a ella, o la que está arriba, o la que está enfrente? ¿Cómo será la interacción total sobre esa partícula? ¿Cómo creen que sea? Es constante, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo creen que sea? ¿Chicos? Bueno, ¿se escuchan? ¿Sí? Dime. Sí, que al estar fijas entre ellas, pues es constante algo. Por ejemplo, en ese caso, la distancia. Entonces, aunque hubiera interacción, eh, se, se equilibra. Sí. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que fueran osciladores armónicos o algo, Sí. una con otra generarían un estado de equilibrio, por eso mantienen algo constante, ¿no? Como la distancia entre ellas. Sí, dado que la distancia es la misma, la interacción que siente este monómero, que va a ser una interacción con sus primeros vecinos, va a ser del mismo valor, del mismo tipo, que el siguiente monómero con todos sus vecinos, o sea, el de arriba, el de abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, o para este otro monómero. ¿Están de acuerdo? O sea, en un cristal, si yo puedo calcular la interacción de una partícula con sus vecinos, voy a poder calcular todas las interacciones, porque como este arreglo es infinito y es muy grande, se repite, se va repitiendo. Entonces, basta con que yo calcule la interacción de una partícula con sus vecinos
Y entonces ya conocería yo todas las interacciones de todas las partículas con sus vecinos. ¿Estarían de acuerdo en eso, chicos? Entonces, esa, no sé si estoy bien, esa es la interacción fonón-fonón. Y esa, bueno, esa funcionaría en un material cristalino, pero en un material vidrio sería diferente, ¿no? Porque no hay una celda Sí, unitaria cristalina que sí. se repita. Si es un vidrio, no tienes este arreglo. Este arreglo, tú lo dices bien, solo se alcanza a ver la pantalla. Sí, Sí, sí. Tú lo dices bien. Esto que te estoy diciendo funciona en el caso en que el arreglo sea cristalino. Si no es un cristal, pues prácticamente te va a dar, las partículas todavía están medio moviéndose, sus distancias están cambiando un poco y más o menos tienes un valor de qué tamaño es la energía, porque las posiciones casi están fijas, las partículas se mueven muy lentamente. Si es un cristal, las partículas ya no tienen posibilidad de moverse, a lo más están oscilando entre ellas como resortes, como osciladores armónicos. Pero entonces, esa es la parte importante. En un sólido, en un cristal, tú sabes dónde están colocadas todas las partículas. Y si sabes dónde están colocadas y a qué distancia en un cristal están sus vecinos, conoces todas las interacciones. En un gas es el caso de totalmente opuesto. En un gas no sabes dónde están colocadas las partículas en un gas ideal, pero sabes que no interactúan entre ellas. Y entonces una región que está entre el sólido y el gas es el líquido. Y tampoco sé dónde están colocadas las partículas, pero están suficientemente cercanas que pueden interactuar, ¿sí? Eso es como podríamos entender lo que es un líquido. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un diagrama de fases. Seguramente también ya lo han visto muchísimo. Este es el diagrama de fases. Cuando uno trabaja con la ecuación de Van der Waals, cuando calculas la ecuación de Van der Waals, esta curva tiene un valle, tiene un máximo y vuelve a tener una curva que se empata con estas líneas. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿De su curso de termodinámica? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el eje horizontal tengo el volumen y en el eje vertical tengo la presión. Y fíjense, para esta presión, para una presión en este valor que le podemos llamar presión 1, a la presión 1, a esta distancia R1, si las partículas, este es el volumen, pero mis partículas están separadas a cierta distancia. A esa distancia R1 tengo un valor de presión. Para este valor de volumen tengo un valor de presión. Para este otro valor que está acá junto, para este otro punto, tengo para un volumen ligeramente más grande, tengo este valor. Para un volumen ligeramente más grande, por ejemplo acá, y nada más toma este valor. O sea, para cada valor de la presión, yo tengo asociado un único valor de volumen. El detalle está que cuando tengo esta zona donde tengo el valle y este máximo, si yo me fijo en un valor de la presión, digamos esta es la presión P sub 2, para este valor de presión, ¿qué es lo que observo? Estaría yo diciendo que para el mismo valor de presión yo puedo estar en tres valores distintos de volumen que responden al mismo valor de la presión. Entonces eso normalmente se oye raro y normalmente lo que uno hace es pensar que esta zona está asociada a estados metaestables, le llama uno, estados metaestables. Por ejemplo, con el doctor Adrián Huerta hacen algunos experimentos y simulación y lo que ellos
calculan a través de simulaciones son este tipo de líneas rectas. No se ponen a ver los estados estos metaestables donde están ocurriendo cosas. Pero acá lo importante es que para el mismo valor de presión tengo 3 volúmenes, el volumen 1, el volumen, le voy a llamar volumen 3 y el volumen 4. ¿Están de acuerdo? Tengo 3 valores distintos de volumen en los cuales ocurre el mismo valor de presión, ¿sí? Por acá arriba lo que tengo es, si yo estoy en el caso de en un gas ideal, pues lo que tengo es esta curva que son isotermas, como la que acababa yo de presentar en el caso anterior, son isotermas, ¿sí? Si hago más compacto el gas, por ejemplo, el gas con el que guisamos en las casas, cuando uno lo compra viene medido en litros, o sea, viene como líquido, tú estás a volúmenes muy apretados, ¿verdad? Estás en regiones de volumen muy apretado para que tú puedas formar estos líquidos, ¿sí? Bueno, este diagrama de fases ustedes ya lo han visto. Entonces, acá el punto importante, vamos a empezar a calcular así, vamos a pensar que tenemos una caja. Esta caja es una caja cúbica que está que tiene cierto volumen, está a cierta temperatura y a cierta presión. Las partículas, acá dentro hay partículas, y cada partícula tiene un valor de temperatura. Esta caja en su interior yo puedo meter un termómetro y puedo calcular la temperatura, hacer la medición de la temperatura, sea qué volumen está. Entonces, si conozco la ecuación de estado de gas ideal, como decía Adalberto, es presión por volumen, es masa sobre mu, que es el número de moles, por RT, la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, si durante un día puedo caracterizar la temperatura y sé que esta caja tiene 1 litro de capacidad, su volumen lo conozco, no lo estoy variando, y la temperatura a lo largo del día está variando, entonces yo puedo conocer con toda precisión la temperatura para cada valor de la presión para cada valor de la temperatura, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer ahorita es solamente fijarme en 2 partículas. Estadística, en mecánica estadística, uno lo que calcula son, a partir de las posiciones y velocidades de las partículas, vamos a hacer ciertos promedios y de ahí vamos a calcular ciertas variables como la presión, la presión, la energía, la capacidad calorífica, que ustedes pueden calcular con lo que conocen de termodinámica. Entonces, la idea es la siguiente, vamos a poner un sistema de coordenadas. Por ejemplo, lo puedo poner acá en el vértice que está atrás de esta caja y le voy a llamar X, Y, Z. Pongo un sistema de coordenadas y puedo caracterizar la posición de todas las partículas. Las partículas de esta caja se están moviendo. Todo el tiempo se están moviendo. Ese movimiento es debido a las fluctuaciones térmicas. Entonces, si se están moviendo y yo pudiera caracterizar las posiciones, por ejemplo, puedo tomar una fotografía. Por ejemplo, esta cámara con la que ahorita nos estamos comunicando es una cámara que toma 5 fotos por segundo. Entonces, en un segundo podemos sacar 5 fotos y si el experimento lo hiciéramos durante 1 hora, podríamos tener un número de fotos y si el experimento lo hacemos durante un día, podemos tener muchísimas fotos y entonces conocer todas las posiciones de las partículas.
Si la cámara toma 5 fotos en un segundo, conocemos el intervalo de tiempo entre foto y foto. Entonces, si conociéramos las posiciones X, Y y Z de la partícula 1 al tiempo 1, puedo conocer X, Y y Z de la partícula 1. La partícula 2, también su posición X, Y, Z de la partícula 2. Entonces, esta es mi partícula 1, esta es mi partícula 2, esta es mi partícula 3, esta es mi partícula 4. ¿Cuántas partículas tenemos? Tenemos N de ellas, un número muy, muy grande. Más o menos en 1 centímetro cúbico tenemos, ¿se acuerdan cuántas partículas tenemos en 1 centímetro cúbico más o menos de aire? Del orden de 10 a la 23. Sí, del orden de 10 a la 23 partículas. Entonces, si esto fuera 10 a la 20, si esto fuera 1 centímetro cúbico de aire y tenemos 10 a la 23 partículas, tendríamos 10 a la 23 posiciones al tiempo 1. Al siguiente intervalo de tiempo, a otro intervalo de tiempo T2, también conoceríamos la posición, la velocidad, la posición de la partícula 1, de la partícula 2 y de la partícula 3 y todas ellas, ¿verdad? Esta posición de la partícula 1 habrá cambiado con respecto de esta porque las partículas se están moviendo, ¿no? Hagan de cuenta, siempre están moviéndose. Ese movimiento puede ser debido puramente a fluctuaciones térmicas, debido a la temperatura, ¿no? Siempre se están moviendo. El punto está que yo podría calcular al tiempo 1 todas las posiciones de las partículas y tengo n partículas, es decir, tendríamos la partícula xn, yn, largo, ancho y alto, zn. ¿Sí? Tenemos esta lista. Y para el tiempo 2, que podría ser un segundo después o 2 horas después, un intervalo de tiempo, podríamos también conocer todas las posiciones de todas las partículas. Entonces, si conocemos, por ejemplo, esta sería la posición de la partícula enésima, tiempo después. Entonces, si conocemos el intervalo de tiempo que hay entre esta posición y esta posición, pues podremos calcular la velocidad. Sabemos que la velocidad está dada como el cambio de la posición en el tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si conocemos 2 posiciones consecutivas de cada partícula, podemos conocer cuál es la velocidad de esta partícula. Por ejemplo, de la partícula 1, esto me daría oportunidad de conocer la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z de la partícula 1. ¿Están de acuerdo? En el siguiente renglón, al tiempo 2, también tendríamos la posición de la partícula 2 en largo, ancho y alto. Y si comparo estas 2 posiciones y conozco el intervalo de tiempo, también podría yo conocer su velocidad. Entonces, también podría yo conocer la velocidad de en X, en Y y en Z de la partícula 2. Y así, ¿están de acuerdo? Puedo con cada si conozco 2 posiciones consecutivas de una sola partícula, puedo conocer su velocidad. Pero como el experimento está corriendo y hagan de cuenta, tomo 5 fotos por segundo y hago el experimento de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente, pues conozco todas las posiciones. Lo que tendré yo que hacer es rastrear las posiciones, pero sí de ahí yo puedo calcular todas las velocidades para todo el experimento, todas las velocidades de todas las partículas para cada paso de tiempo. ¿Sí?
Adalberto, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo de ahí puedo conocer todas las posiciones y todas las velocidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, Jesús, ¿también estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es el cálculo nada más de me voy a fijar solamente en 2 partículas. Es una aproximación, me voy a fijar en lo que ocurre para 2 partículas. Tengo 2 partículas. Puede ser que las 2 partículas tengan la misma masa. Si, por ejemplo, fuera hidrógeno, un contenedor de volumen de 1 litro que está lleno de helio o de argón, ¿sí? Entonces, las partículas tendrían la misma masa. Pero puede ser que sean de masas diferentes, no necesariamente la misma masa. O sea, que sea la misma masa es un caso particular. Entonces vamos a hacer el caso donde nos vamos a fijar en solo 2 partículas, pensando que tienen 2 masas distintas. Entonces, nosotros colocados, vamos a poner nuestro sistema de coordenadas, su origen acá, y vamos a ver desde ahí dónde está colocada la partícula 1 y dónde está colocada la partícula 2. ¿Sí? Para conocerlas, dónde están colocadas, voy a definir, Adalberto, unos vectores de posición, ¿sí? Es exactamente lo que comentaba yo acá. Necesito conocer todas las posiciones de todas las partículas. Al tiempo 1, todas las posiciones de todas las partículas. Al tiempo 2, todas las posiciones de todas las partículas. Al tiempo 3, así hasta la última medición, ¿sí? Entonces, yo pondría un origen de coordenadas y podría detectar dónde están colocadas mis partículas para cada paso de tiempo. Entonces, esto que les estoy mostrando, yo tendría que caracterizar unos vectores. Entonces, voy a llamar Adalberto, el vector R1 es el vector que me va a posicionar la partícula 1. La partícula 1 tiene masa 1 y R2 va a ser el vector que me posiciona la partícula 2. La partícula 2 tiene masa 2, ¿sí? Ahora, este es para un tiempo particular, digamos al tiempo 1. Las partículas se están moviendo y entonces para la siguiente medición que yo haga van a estar en otra posición. Sí, sus posiciones van a estar cambiando. Si conozco sus posiciones, podría yo conocer sus velocidades. Voy a definir este vector. De momento, solo fíjense en el sistema de coordenadas que tengo acá. Entonces decíamos, pongo R1, R2. Acá, como lo hice con Windows, con Windows, no le puse el carácter vectorial, le puse negritas, pero posiblemente confunde. Entonces, mejor hay que ponerle el carácter vectorial. Lo que es vector, tiene que ponerse carácter vectorial, ¿sí? Entonces, voy a definir el vector R mayúscula de la siguiente manera. Voy a decir que el vector R1 más R2 es mi vector R. Es mi vector R. Vean, R1 es este vector. R1 es este vector. Este sería R1. Entonces, R1 sería, voy a hacerlo un poco más corto. Este sería R1 más R2. R2 es este vector que es más largo. Lo voy a pintar así. Yo me estoy equivocando porque estrictamente este vector tiene que ser paralelo a este que está acá pintado.
digamos hacia acá, pero ya ven que me sale medio chueco. Entonces, R1 más R2 me da mi vector R. Este es R1 más R2 me da un vector R. Mi vector R sería este. ¿Están de acuerdo? Lo tengo acá dibujado. R sería este vector que va del origen a este punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien, Sí. ese sería mi vector R. Entonces despejo R1. R1 está dado como R menos R2. ¿Sí? Le voy a poner carácter vectorial para que no se confunda. Lo puse en negritas, pero preferentemente el carácter vectorial. Entonces, vean, R es un vector que va del origen a este punto. Este es R menos R2. R2 va para arriba. Lo multiplico por menos 1 y ahora quedaría apuntando para abajo. Sería este que tengo acá pintado en rojo, que es menos R2. Me da un vector que va del R menos R2, me da... Ajá. Me da este vector. Va del origen a la punta de este vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? R menos R2 va hacia acá. Bueno, entonces me paso a la siguiente fotografía. Y entonces este vector que apunta hacia abajo es este. Este es su origen y apunta hacia M2. Ese es R1 menos R. R1 es R menos R2. Así. ¿Están de acuerdo? Creo que tengo que cambiarle el nombre porque se confunde. Se confunde. A lo mejor no le tengo que llamar esta R. Permítanme corregirla. Le tendré yo que poner esta R garigoleada. ¿Sí? Porque para que no se confunda con esta R1. No me fijé. Hasta ahorita que la estoy viendo. Y este sería R2. Es esta R garigoleada, como cuando escribo rosa. Rosa, ¿no? Es esta R. ¿Sí? Es esta R garigoleada. R2. Entonces, R1 va desde el centro, desde este punto donde llega el vector R, hacia la izquierda. ¿Sí? Es este que va acá. Lo estoy poniendo como, acá lo puse, lo estoy poniendo como, lo estoy poniendo acá. Entonces, ya decíamos, acá tiene que ser, que estoy definiendo que va de este punto hacia la izquierda, simplemente lo agarro y lo traslado sin rotarlo. Va de aquí para acá. Y a este vector en rojo que estoy marcando ahorita es al que le voy a llamar R1 garigoleado. ¿Están de acuerdo? Sí, este es el R1 garigoleado. ¿Están de acuerdo? R1 Sí. en letra normal va del origen a la partícula 1. El R1 garigoleado va de donde llega el vector R hacia la partícula 1. ¿Sí? Este es este vector que tengo acá, es el que le puse R1, ¿no? Es este que tengo acá. Ahora me bajo, ahora voy a caracterizar de manera semejante el vector que va en este tramo. Es el que quiero ahorita calcular. Quiero calcular lo que ocurre desde
¿cómo llamo a este vector? Que va de donde llega el vector R mayúscula a la partícula de masa M2. Entonces, de manera semejante, yo sé que R2 lo voy a formar como el vector R que va para arriba. Acá lo tengo, el vector R que va para arriba, acá no se ve, pero está acá el pico del vector R, y le voy a restar R1. R1 va del origen a la partícula 1, va para arriba. El menos R1 va justo así, pero va apuntando para abajo, ¿verdad? Este sería el menos R1. Menos R1. Entonces lo agarro y lo traslado. Va acá, va para abajo. Y entonces el vector resultante va desde donde empieza R a donde llega el pico de menos R1. Y este vector va desde este punto hacia la derecha. Entonces, acá me volví a equivocar. Este se debe llamar R garigoleado. R garigoleado. Y es este vector que va acá arriba. Sería desde este punto hacia la partícula M2. No lo voy a rotar, simplemente lo agarro y lo traslado, ¿sí? Si lo roto, estoy generando otro vector. Y yo no quiero otro vector, quiero R2, garigoleado va como R mayúscula menos R1, ¿sí? Menos R1. Ajá. Ahora, entonces, R